Perfecto. Bueno, pues vamos comenzando. Muchas gracias a todos los que se conectaron o pues normalmente quien más nos escucha es ya grabado. Entonces también pues les agradezco a los que están por acá y pues que normalmente se conectan a cada uno de nuestros en vivos y ven los videos que subimos, tratando pues de que les sean a ustedes informativos y entretenidos, ¿no? Entonces, pues bueno, les presento a Diego Cameros, que él va a ser el que nos accedió a darnos este vivo. Este vivo va un poquito retrasado por el hecho de que ya se celebró la semana pasada, el día martes, si no me equivoco, el día de San Francisco de Asís, pero nunca es tarde para hablar de una grande historia. Entonces, pues bueno, Diego, si quieres te dejo para que tú te presentes y ya comencemos. Muchísimas gracias. Pues para mí es todo un placer y un honor estar con ustedes platicando de este maravilloso tema, de este santo que es uno de mis personajes y de mis santos favoritos. Pues sí, mi nombre es Diego Cameros y bueno, si se conectan en vivo y tienen algunas preguntas, por favor háganoslas saber y si no, también déjenlas ahí, no sé, en alguna bandeja de comentarios y con gusto, en la medida de lo posible, pues se las puedo ir respondiendo. El tema y mi problema aquí es que para poder hablar de San Francisco tuve un problema para poder acotar la información porque es demasiado de lo que se tiene que hablar. Entonces, si me lo permites, puedo compartir pantalla y comenzar con el tema. Sí, yo ya te di los accesos, según yo. Ok. Vamos a... Y tengo problemas técnicos. Ok. ¿Sí están viendo ahí la presentación? Perfecto. De acuerdo. Pues para poder conocer un poco de la vida de San Francisco de Asís necesitamos primeramente conocer un poco del contexto. Antes que nada, voy a empezar porque, digo, como son videos que nos vas a explicar, haz de cuenta que, bueno, nos vas a explicar mucha cosa para que los que nos van a escuchar tengan un poquito de certeza en que no nos vas a inventar todo lo que nos vas a decir. Ah, Yo quisiera saber, por ejemplo, que le dijeras a la audiencia un poquito de por qué sabes tanto de San Francisco de Asís, simplemente, o sea, va. a grandes rasgos. A grandes rasgos, bueno, a mis 18 años voy asisto a un retiro querigmático de la Basílica de Zapopan, en el cual está encargado de los frailes franciscanos. En este retiro experimento como un llamado de Dios muy fuerte hacia mi persona. Y a los 19 años, después de un año de discernimiento, decido entrar a la Orden de Hermanos Menores. Dentro de la Orden de Hermanos Menores estoy durante 6 años aproximadamente diciendo que mi vocación o lo que Dios quiere para mí no es dentro de la orden, sino, bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Pero diciendo que por ahí no era mi vocación, decido retirarme y es así como me apasiona y descubro que mi espiritualidad y mi forma de vida es franciscana, ¿no? Entonces, por eso es la razón en la que me apasiona San Francisco, conozco mucho, no como quisiera saberlo, o sea, porque hay muchísimo más para conocer, pero ese es el motivo principal, ¿no? Porque por 6 años de mi vida pertenecía a la Orden de los Hermanos Menores, a la Orden de San Francisco de Asís, y ahí vivía, los que son de Guadalajara y conozcan, pues vivía ahí muchos años en la Basílica de Zapopan, y los que no, bueno, es un convento, santuario mariano, que se encargan los frailes franciscanos de la devoción de la Virgen María, ¿no? Bueno, eso como una acotación pequeña sobre mi vida que se me estaba pasando mencionarles, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera los años que estuve adentro me permitió conocer la persona de San Francisco de Asís. Es por lo mismo que les digo que hablar de San Francisco y de su vida es un tema de muchos años de estudio, ¿no? Porque es fascinante, fascinante hablar de San Francisco. Este santo para mí y para la historia de la iglesia fue un parteaguas, ya más adelante lo vamos a ver. Fue un parteaguas porque
cambió la manera de ver, incluso añadió un estilo de vida religiosa a la iglesia, le dio le inyectó nueva vida, ¿no? Entonces, cosa muy interesante, no porque San Francisco haya sido o haya querido hacerlo, sino porque San Francisco dejó al Espíritu Santo actuar en su vida y hizo cosas maravillosas, maravillosas, pero no todo es color de rosa. Siempre hay una cruz dentro del seguimiento de Cristo y es lo que le da, no sé, el aspecto más increíble, ¿no? Que se vuelve algo sublime dentro de la vida de los santos y de aquellos que se dejan abrazar por la voluntad de Cristo. Bueno, continuamos ahora sí con la presentación, ¿de acuerdo? Bien, conozcamos un poco el contexto. San Francisco, como todos los santos y como todas las personas, actúan en un momento histórico de la humanidad y de la iglesia. En el momento histórico en el que le toca vivir es en el feudalismo, que es en la Edad Media. Aquí, si se fijan en la imagen, es muy significativa, ¿no? Porque podemos ver, pueden ver el mouse, si no, para aquí. Ahí está. Aquí podemos ver en nuestra imagen cómo es que al centro se encuentra el rey, que era la figura principal en el feudalismo en la Edad Media, y aquí, en esta parte cuadrada de aquí, podemos ver cuáles eran las principales clases sociales dentro de la Edad Media, que eran los cruzados, quienes tenían ciertos privilegios en la sociedad, los clérigos, que también tenían privilegios, los nobles y los caballeros. Y debajo de todos ellos eran la clase, digamos, pues trabajadora, los vasallos, quienes les trabajaban las tierras a los feudales, a los señores que tenían tierras o pues eran los propietarios de las tierras, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy interesante, la relación de estas personas con los reyes se le llamaba vasallaje, que era como el rey y los propietarios de las tierras les prestaban de alguna manera que pudieran trabajar las tierras a cambio de que los trabajadores se pudieran quedar con cierta parte de su trabajo, pero les dieran también a los señores feudos o los dueños de las tierras, pues proporción de lo que trabajaban, ¿no? Entonces, en este contexto es en el que le toca vivir a San Francisco, en el feudalismo, saliendo del feudalismo, ¿va? Porque como parte de la historia, en el momento donde Francisco le toca vivir, los comerciantes, que es una clase social que no se encuentra dentro del margen del feudalismo, empieza a tomar mucho poder. Que los comerciantes eran quienes empezaban a adquirir riquezas por el comercio de telas y de otras cosas, y tenían incluso a veces más poder o más dinero que los nobles. Entonces, esto llegó a ser un parteaguas para el final del feudalismo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, San Francisco de Asís, era hijo de unos comerciantes que más adelante lo vamos a ver a detalle, ¿no? Bueno, esto como para que lo tengamos como contexto. Ahora, ¿qué sucedía en la iglesia? En la iglesia estaba atravesando por duras y muy fuertes estragos de herejías y como el dualismo o el maniqueísmo, donde también defendían que Cristo era un ángel no era el Hijo de Dios y que la cruz, por ejemplo, no era redentora, ¿no? Podemos también hablar de todas estas herejías a detalle, pero nos extenderíamos demasiado, ¿no? Entonces, el pueblo y los laicos y la gente empezó a tomar una reacción ante este tipo de pues, herejías y al mismo tiempo la iglesia como tal, por sus estilos y formas de vida, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, la iglesia como tal estaba dividida, digamos, en tres formas de vida. La vida religiosa en ese momento se dividía en la vida eremítica, la vida monacal y la vida de los canónicos o clérigos. Y pregunta, ¿qué es, Sí. o sea, qué son cada una? Voy para allá. Qué buena pregunta. La vida eremítica eran aquellos personas que estaban hastiados del mundo, que estaban cansados de vivir de la manera en la que se vivía de una manera mundana y querían vivir de alguna manera más cercanos a Dios, que esta práctica se hacía desde muchísimos años antes, que son personas que se retiran a los cerros, a los montes, al desierto, a orar y allí hacen su vida, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver a dos eremitas que están en el cerro,
Si se fijan, es una vida sumamente austera, y su manera de vida es así, en el silencio, en la austeridad, viviendo una intimidad con Dios. La vida monacal, ya no puse aquí una imagen, pero la vida monacal es aquella en la que podemos ver los monjes y monjas. Hasta la fecha hay mucha vida monacal activa, los eremitas ya no tanto. Entonces, menciono que se sentía cierta corrupción en la iglesia porque la vida monacal empezó a tener muchísima fama y muchísimo poder y muchísima riqueza. Muchas personas se iban hacia los monasterios que se encontraban afuera de las ciudades a llevar donaciones, regalos a los monjes por recibir consejos, por recibir bendiciones, por recibir algunas, sí, pues, cierta dirección, ¿no? Entonces, los monasterios, por estos regalos y por estas visitas de los fieles que buscaban ayuda espiritual, empezaron a tomar mucho poder y mucha riqueza. Entonces, aquí fue como les mencionaba en esta diapositiva antes, donde empieza a percibir una cierta como corrupción de la iglesia. Y la vida canónica, que era otra forma de vida, que es pues la vida de los sacerdotes, ¿no? Pero algo importante de mencionar, no pensemos en los sacerdotes que vemos ahorita, que viven y estudian muchos años en seminarios. Los seminarios llegaron hasta el siglo XV, XVI, me parece, después del concilio de Letrán, si no me equivoco. Ahorita más adelante se los digo. Entonces, estos sacerdotes no crean que todos estaban bien formados y bien educados en la fe. Esto será importante mencionar para la persona de San Francisco de Asís. Bueno, entonces, vamos ahora a adentrarnos un poco en lo que nos compete, ya que conocemos un poco del contexto político, un tanto político y religioso del contexto de Francisco de Asís. El nombre de Francisco no era Francisco. Su nombre de pila es Giovanni di Pietro Bernardone. En español sería Juan de Bernardone. Le empezaron a decir Francisco porque su papá era comerciante de telas, como les mencionaba, e iba muy frecuente a Francia. Entonces, le decía Francisco como pequeño francesito, ¿no? Bueno, ahí como un dato curioso. Bueno, hablamos rápido de los eventos importantes de Francisco de Asís. Bueno, Francisco de Asís crece siendo hijo de Pedro Bernardone, comerciante, rico, con muchos lujos y comodidades. En muchas de las biografías no hablan de que Francisco tuviera hermanos, sin embargo, sí tenía. Me parece que tenía un hermano y una hermana. Bueno, Francisco de Asís, los biógrafos no logran definir una fecha exacta, pero ubican la fecha de nacimiento entre 1181 y 1182. Como les menciono, Francisco era una persona sumamente delicada, con aspiraciones a ser caballero, lo que ahora podríamos ver como alguien súper fresa, ¿no? Así, que no le gustan tantas cosas, que le gusta la comodidad, que le gusta el confort, que le gustan los lujos, alguien con aspiraciones grandes, con renombre y con ciertos lujos, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar que Francisco era amante de las fiestas, era el centro de las reuniones, o sea, él era la estrella cuando iban las fiestas de sus amigos, ¿no? De la juventud. Entonces, tengamos esto en mente. Francisco, alguien súper fresa. Suceden eventos que van marcando y van forjando su camino, ¿no? Como les mencionaba antes, en las clases sociales del feudalismo, Francisco no pertenecía a la nobleza, y para poder tener títulos que hicieran grande tu nombre, era ir a la cruzada y pelear por la iglesia y ser un cruzado, ¿no? Eso te volvía alguien famoso, con honores y títulos. Entonces, Francisco, como cualquier joven de su pueblo, con aspiraciones y deseos de grandeza, decide también ser caballero. Existía una guerra de Asís contra Perusa, que también podemos hablar de esto, pero no me extendría un tanto. Entonces, Francisco va buscando el ser caballero en esta guerra. Sin embargo, no sucede lo que él esperaba de ser caballero. Cuando va a esta batalla, es derrotado y cae preso en 1202. Después de que cae preso, o sea, esto sería como que un
primer paso para su conversión, que su deseo no sale como él espera. Cae preso y es derrotado. El primer golpe. El segundo golpe, después de que es apresado, hay una negociación entre Perusa y Asís y logran sacar a San Francisco, bueno, a Francisco de la cárcel, y después que lo sacan cae gravemente enfermo. Aquí es el segundo golpe para su conversión, ¿no? Después del fracaso que tuvo, decide reemprender este deseo de ser caballero y vuelve a intentar otra batalla para poder ser victorioso y poder ser coronado como caballero, tener este título, este renombre y ser famoso, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Mientras va en este camino hacia la guerra, en el Valle de Spoleto, cuando están ya todos acostados y él está ahí dormido, bueno, dice los escritos que no estaba ni dormido ni despierto, o sea, medio meditabundo en la noche, recibe una visión, ¿no? Aquí más o menos les pongo lo que Francisco siente en la visión o escucha, que estaba en el lecho, me despierto medio dormido cuando de repente escucha una voz que se dirigía a Francisco, que le dicen: Francisco, ¿a quién vale más servir, al amo o al esclavo? Y Francisco dice: al amo. Entonces esta voz misteriosa le dice: ¿cómo pues vas tú buscando al siervo y dejas al amo? ¿Cómo abandonas al príncipe por su vasallo? Y aquí es una de las frases más icónicas de la vida de Francisco, que le pregunta a esta voz: ¿qué quieres que haga? Y esta voz le responde: que regrese a su patria y allá se le dirá qué hacer. Bueno, entonces aquí sucede algo muy importante también. Francisco fracasa en sus ideales de ser caballero. Esta voz le dice que no es por ahí, que no vale la pena servir al esclavo, sino al amo. Y él se queda como, qué rollo, ¿no? Es después de este tipo de, de sucesos que Francisco empieza a cambiar su manera de pensar. Empieza a tener una sed de Dios y se dedica a la oración y a la reflexión. Hay un cambio profundo en su manera de pensar y en sus deseos y aspiraciones. Y hay algo sumamente importante que quiero mencionar. Les decía que Francisco era una persona súper finísima, súper delicada, súper fresa, ¿no? Entonces, en el tiempo de San Francisco de Asís, la lepra golpeaba fuerte y había muchísimos leprosos, pero los leprosos, por la enfermedad que se tiene, eran rechazados y eran, pues sí, detestados de alguna manera por la misma gente. De hecho, hasta había un ritual donde los expulsaban de las ciudades, ¿no? Entonces, esta gente sufría demasiado y eran repudiados por todo el mundo. Francisco en los escritos dice que cuando se acercaba uno, porque los leprosos tenían que caminar con una campana para anunciar a los demás que estaba cerca un leproso y tuvieran tiempo de alejarse. Entonces, Francisco, al escuchar nada más la campana, le daba tanto asco y se alejaba muchísimo de los leprosos. Pues en este evento donde Francisco empieza a dedicarse a la oración, donde Francisco empieza a cambiar su manera de pensar, donde Francisco se dedica a la reflexión y a adoptar a Dios más en su vida, se encuentra con uno de estos leprosos. Y este evento, después de mucha reflexión y de mucha oración, ve a este leproso y siente un profundo amor y compasión por esta persona y decide abrazarlo y hasta besarlo, ¿no? Cosa que cambia completamente su manera de ver las cosas. Y Francisco dice que este evento le causó tanta alegría y gozo en su corazón, que sigue siendo como aquí uno de los pasos importantes en su camino a la conversión, en su camino de ser San Francisco de Asís. Bueno, en este mismo proceso donde está buscando qué es lo que esta voz misteriosa quiere que haga Francisco, alrededor del pueblo de Asís se encontraba esta capilla de San Damián. Era una capilla en ruinas. Descubre este lugar y se dedica a hacer oración ahí. Viendo esta capilla, tiene un crucifijo que es el famoso Cristo de San Damián, que también es otro tema que podemos hablar. Más o menos se ve aquí en esta imagen. Francisco en esta capilla recibe otra visión, ¿no? Que este crucifijo le dice: Francisco, repara mi iglesia que, como ves, amenaza ruinas.
Francisco cree que Cristo y Dios le está hablando para que repare la capilla de San Damián. Sin embargo, más adelante se dará cuenta que en realidad Dios le está pidiendo que repare su iglesia, que amenaza ruinas. Es en este momento donde Francisco escribe y hace la oración ante el Cristo de San Damián. No se las pongo aquí, pero se las puedo pasar más adelante. Es una oración hermosísima. Es de mucha riqueza espiritual porque habla sobre que Cristo ilumine las tinieblas de nuestro corazón, que nos dé una fe recta, una esperanza cierta, una caridad y humildad. O sea, como que nos ilumine el corazón para hacer su voluntad. Entonces, aquí ya empieza a tener fruto anodarse ante Cristo. Wow. Ante estos eventos, ante estas visiones, Francisco se da cuenta que lo verdaderamente importante es servir a Dios y no al siervo, no al mundo, no a los prestigios, no a los honores, no a los títulos. Y es entonces cuando todo dice, es que nada de lo que hacemos tiene sentido. Esto de que su papá, Pedro Bernardón, era súper, amaba el dinero. Entonces Francisco dice, es que ahí no está la misión, ahí no está el sentido de la vida, el sentido es servir a Dios. Entonces Francisco, con esta premisa de querer servir a Dios y querer reparar la iglesia de San Damián, agarra telas de su padre y va y las vende. Y lo que vende se lo da al que estaba cuidando la capilla de San Damián para que le ayudase a reparar la iglesia. El capellán, sabiendo que Pedro Bernardón era un hombre fuerte y demasiado como tacaño, podríamos decir, o amante del dinero, pues no decide gastarlo y nada más guarda este dinero para evitarse problemas, ¿no? Pedro, el papá de Francisco, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, se molesta y se encoleriza demasiado, tanto así que busca a Francisco y Francisco se esconde en cuevas y está temeroso de su padre. Es entonces que después de mucho esconderse sale Francisco y su padre del coraje lo encadena y lo pone preso en su casa porque estaba perdiendo la razón. Para Pedro, Francisco estaba desquiciado. O sea, ¿cómo es posible que haya vendido las telas y se las haya regalado el dinero a este capellán? El, el papá de Francisco no entiende lo que está sucediendo en la vida de San Francisco. Es así que Francisco se da cuenta de que decide renunciar de alguna manera a su padre, pues que le exigía y le demandaba demasiado, ¿no? Entonces, aquí es importante y quiero mencionarles esto. Francisco es una persona entregada y sumamente convencida de lo que quiere. Algo que hoy en día hasta es problemático decir. Francisco era una persona extremista, demasiado extremista, como al cumplir la voluntad de Dios. Nada de a medias, nada de a tintas, bueno, más o menos no. Francisco era alguien que se entregaba por completo. Y es algo que quiero recalcar y que es una de las cosas más importantes. Francisco no se medía, lo entregaba por completo. Tanto es así que ante las exigencias y las persecuciones de su padre, decide renunciar incluso a su apellido, a su nombre, pues, y es por eso que se le conoce como Francisco, de alguna manera. Ante este evento que fue como muy importante en la vida de Francisco y también en la gente de Asís, sucede este pleito donde el papá le está exigiendo que regrese el dinero, que le regrese sus telas, que le regrese como que lo que había de alguna manera robado, ¿no? Entonces van a la plaza del pueblo y se hace ahí una discusión entre Francisco, Pedro y pues el capellán. Entonces ahí es como se involucra de alguna manera pues el obispo de ahí. Ante estas alegaciones del papá de Francisco a Francisco de que, oye, pues devuélveme lo que me robaste, esto no está bien, o sea, este enojo, Francisco dice, está bien, te regreso tu dinero, te regreso tus telas, y ahí mismo se desnuda y le regresa toda su ropa, es decir, yo ya a partir de aquí ya no soy tu hijo, ya te entrego todo lo que tú me diste, hasta de tu apellido. De ahora en adelante yo solo tendré un padre que será el que está en los cielos, ¿no? Entonces se despoja de todo para abrazarse completamente a Dios y a su voluntad y hacer lo que Dios le está pidiendo, que es, pues, reparar su iglesia. Ingenuamente cree que la iglesia de San Damián.
Después de este evento donde Francisco se despoja de sus vestiduras y abraza la voluntad de Cristo de alguna manera más intensa, bueno, ante este evento mencionar esta imagen, aquí se representa a Pedro Bernardone, el cual recibe las telas y las prendas de Francisco, y o sea, cuando se desnuda, el obispo lo cubre con un manto para que no esté desnudo, ¿no? Entonces es como una especie de que la iglesia abraza y huida de alguna manera también a Francisco, pero bueno. Desde este evento fundamental en la vida de Francisco, ya se vuelve libre de alguna manera a la voluntad de Dios. En este primer momento, Francisco o sea, nunca supo exactamente qué es lo que Dios quería específicamente de él, pero él se abrazó y se lanzó a decir, bueno, yo me lanzo a lo que tú me indiques. Busca hacer la voluntad de Dios, sale del pueblo de Asís después de renunciar a su nombre y de despojarse de sus vestiduras. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Sale de Asís y trabaja como ayudante de cocinero en monasterios. Regresa a Asís debido a que, bueno, esto es como un chismecito. Regresa a Asís debido a que en los monasterios no recibe buen trato, no recibe incluso hasta una buena alimentación, lo tratan mal estos monasterios, entonces dice, no, pues aquí no puedo continuar, ¿no? Entonces regresa a Asís y es cuando se dedica a reparar las iglesias. Aquí esta imagen es de una película, Hermano Sol, Hermana Luna. Bueno, es una representación un tanto gráfica de cómo más o menos se veían las capillas, ¿no? Entonces, él se dedica a reparar estas iglesias y para sobrevivir va al pueblo de Asís y se dedica a la mendicación, a mendigar por limosna. Limosna en comida, no busca jamás que le den dinero. De hecho, esto será un problema después cuando lleguen sus seguidores. Comienza a restaurar estas capillas de San Damián, San Pedro de la Espina y la Porcíncula. Es fundamental recordar y poner énfasis en la Porcíncula. Esta capilla, hasta la fecha, es una de las más importantes en la vida de San Francisco de Asís. Aquí es donde Francisco recibe muchas visiones, gracias y dones y favores de Dios. Y es en esta iglesia donde pide que se otorgue cada año, y hasta la fecha sigue siendo así, cada año el perdón de Asís, que cada persona que llegue a esta iglesia se le conceda una indulgencia plenaria. En este momento ya las indulgencias plenarias son un tanto más conocidas. En aquel entonces tener y ganar una indulgencia plenaria era más difícil, pero Francisco, movido por el deseo de ganar almas al cielo, pues desea que todos se salven y que todos vayan a Dios. Y es en esta porcíncula donde experimenta este deseo y estas gracias. Por supuesto que este beneficio fue otorgado por los papas. Me parece que era de Honorio IV, si no me equivoco. Bueno, después de reparar estas iglesias, pues sigues pensando, ¿qué rollo, no? ¿Qué tengo que hacer? Y es así como descubre que se le es llamado a la vida apostólica. ¿Qué es la vida apostólica? Bueno, escuchando el Evangelio, donde Jesús les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, no lleven alforjas, no lleven nada en el camino, y prediquen el Evangelio. Entonces Francisco dice, es que esto era lo que yo quería, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que mi corazón anhelaba, salir y predicar el Evangelio. Es así como deja de construir estas iglesias y empieza a predicar el Evangelio de una manera mendicante y sin nada para el camino. Esto también es importante mencionarlo. Francisco, me parece que no lo mencioné, pero en el periodo de Francisco, en estos movimientos de herejes, sucedía que había personas que por lo mismo que la iglesia estaba ocupándose demasiado por las riquezas, dejaban a un lado la humanidad de Cristo y la pobreza de Cristo y o sea, la sencillez y la humanidad de Cristo, ensalzando y poniendo énfasis en la deidad, en la persona del Dios, dejando de lado lo humano y la pobreza también por la que Cristo vino al mundo. Entonces, muchos grupos que cayeron en herejías predicaban una pobreza y un estilo como Francisco lo hacía, pero cayeron en herejías porque desobedecían a la iglesia, desobedecían a los obispos y a aquellos sacerdotes que por su falta de preparación vivían una vida en pecado o
en desorden, decían que esos sacerdotes y los sacramentos que hacían eran inválidos porque los sacerdotes eran pecadores, ¿no? Pero Francisco reconoce que en estas personas y reconoce ser obediente de la iglesia y que incluso en los más pecadores de los sacerdotes está Cristo mismo. Y este es otro evento que es fundamental, ¿no? Que es como interesante hasta la fecha, el día de hoy. Dice Francisco que si se le llegase a aparecer un ángel, un serafín de Dios, y ve también al más pecador de todos los sacerdotes, el primero se arrodillaría y le besaría las manos al sacerdote que al ángel, ¿no? Porque el sacerdote es quien puede traer, y es el Cristo en la tierra, y quien puede traer a Cristo en la tierra. Entonces, regresa y nos ubica como en esta humildad de decir, nosotros no nos compete juzgar, ni saber, ni juzgar el estilo de vida que lleven estas personas, pero sí reconocer lo sagrado que son y su vocación y su ministerio tan importante. Bueno, todo este paréntesis para decir que además de San Francisco existían otras herejes que se dedicaban, digamos, a una predicación equivocada y con muchas mentiras, ¿no? Bueno, entonces a estos peligros es a los que se está enfrentando Francisco de Asís. Cuando empieza a predicar en esta forma de vida apostólica, empieza a tener fama pues ante Asís y ante los pueblos cercanos. Es así como empiezan a llegar personas que quieren vivir ese estilo de vida, esta forma de vida de Francisco de Asís, que es nueva, no se conocía antes en la iglesia. Ser personas mendicantes que estuvieran recorriendo todos los pueblos y lugares cercanos predicando el Evangelio de Cristo en pobreza y sin nada, ¿no? Y siempre alegre. Aquí es donde quiero también mencionar esto. Los primeros seguidores de Francisco fueron estos 6: Bernardo de Quintavalle, que era un noble, o sea, pertenecía a la clase social noble; Pedro Catani, quien era un abogado; Silvestre, que era un sacerdote secular; Gil, que era una persona sencilla y temerosa de Dios; y Felipe, que también era una persona sencilla, pero que era muy bueno interpretando la Biblia. Ante esto, cuando llegan estos hermanos, Francisco se siente extasiado porque dice, es que ya no estoy yo solo, o sea, ya también el Señor me dio hermanos, se dice. Pero al mismo tiempo, cuando llegan todas estas personas y reconoce que llegan por la voluntad de Dios, pues dice, ok, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, no había ningún estatuto, no había ningún libro, no había nada en lo que él se pudiera basar para decir, bueno, podemos hacer esto. Nada. Lo único que tenía era el Evangelio. Y tomó el Evangelio como guía. Entonces, a estos hermanos que llegaron a la orden, o sea, siguiendo los pasos de Francisco, Francisco dijo, pues bueno, vamos a misionar, y los mandaba a predicar el Evangelio de dos en dos. Y sucesos importantes sucedían aquí porque, cosas importantes sucedían aquí porque estos religiosos, seguidores de Francisco, experimentaron muchísimas tribulaciones. La gente pensaba que eran estos herejes, estos grupos herejes, que estaban en desobediencia de la iglesia, entonces los trataban de la patada. Iban en inviernos, por ejemplo, en Florencia hay un evento donde 2 de los hermanos estaban en Florencia en uno de los inviernos más fríos y nadie los recibía. Pero lo interesante aquí es que estos misioneros, estos religiosos, a pesar de sufrir tribulaciones, a pesar de sufrir inviernos tan crudos y crueles, ellos seguían felices y alegres de poder predicar el Evangelio y de que sus cuerpos padecieran esto como una especie de ofrenda a Dios. Esto fue lo distintivo, ¿no? Que estos religiosos, que estos seguidores de Francisco siempre, a pesar de cualquier cosa y de cualquier tribulación, estaban felices y plenos de hacer la voluntad de Dios y de que esos tribulaciones eran regalos. Esto es increíble, ¿no? Y hasta la fecha lo podemos aplicar que en estas cosas, en estos momentos difíciles, en estas tribulaciones que experimentamos, también son gracia y obra de Dios, que tenemos que agradecer y estar siempre contentos. Bueno, debido a que existían estos otros grupos heréticos, Francisco, inspirado y motivado por uno de los cardenales de Asís, se da cuenta que tiene que buscar la aprobación de su forma de vida ante el Papa, es decir, tener la aprobación de la Iglesia de su forma de vida, obedecer a lo que la Iglesia, la Santa Iglesia, pida de él.
para que pues, la gente supiera que no son grupos heréticos, para que están en obediencia y en concordancia con lo que manda la Iglesia Católica. Entonces decide así hacer una regla, una forma de vida y le escribe, y esta regla hasta la fecha es una de las más riquezas espirituales de la espiritualidad franciscana, porque son copias, literal, copió y pegó pasajes del Evangelio en su forma de vida. Pero era tan difícil de seguir que, bueno, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Estos hermanos, con Francisco de Asís y algunos otros que se fueron agregando, van a Roma pidiendo la aprobación de su regla y su forma de vida. Entonces, para esto tengo que mencionarles un poco el contexto. Antes de que Francisco llegara, el Papa Inocencio III en sueños ve cómo una iglesia está temblando y está a punto de caerse. Cuando de pronto ve un hombrecillo, parecía como un vagabundo, llega y sostiene la columna de la iglesia y evita que la iglesia se caiga. Entonces, bueno, ese fue el sueño y se despierta como que muy perturbado de qué significaba este sueño. Evento después, Francisco llega con sus hermanos pidiendo al Papa que aceptara la forma de vida de ellos, que es una forma de vida nueva hasta ese momento, que es mendicantes, es decir, que estuvieran por todo el mundo predicando el Evangelio sin tener ninguna casa, lugar donde llegar, que su convento fuera el mundo. Francisco, el Papa dice, oye, pues está muy padre, qué chido que tengas esta intención, está padre, te digo que sí, pero tienes que reestructurar tu regla porque está muy difícil de seguir y tienes que tener lugares donde vivir como para tener un orden. Entonces, Francisco acepta, ¿no? Pero aquí es cuando de manera oficial, de manera vocal, perdón, oral, se es aceptada la forma de vida de los frailes, con la tarea de que tienen que reestructurar este tipo de regla y de forma de vida un poco más ordenada. Aquí es el principio de la expansión de la orden. Como ya tienen la aprobación del Papa de su forma de vida, bueno, estos frailes regresan a Asís y se dedican a cuidar a leprosos, a seguir predicando el Evangelio de Cristo en pobreza, en sin propio y en castidad, ¿no? Y mendicando, o sea, siempre se les veía contentos pidiendo pan en los pueblos y en las ciudades, ¿no? De Asís y alrededores, pues para que ellos pudieran vivir, ¿no? Pero mendicaban tal cual así el pan. Bueno, aquí empieza la expansión de la orden. Bueno, algo sumamente interesante, ahorita les hablo de la expansión, es que no se puede hablar de la espiritualidad franciscana sin Santa Clara de Asís. Bueno, Santa Clara, voy a mencionar súper rápido, Santa Clara fue prometida de matrimonio a sus 12 años, pero ella pues se rehúsa porque ella desea algo más, ¿no? Bueno, el Domingo de Ramos de 1912 huye de su casa acompañada de Pacífica y se escabullen fuera de la ciudad de Asís a la Porcíncula, que es una capilla que se encontraba fuera de las murallas de la ciudad y de la fortaleza de Asís, ¿no? Entonces, va a esta capilla de la Porcíncula y aquí es donde Francisco la recibe y le da el hábito de la penitencia. Aquí comienza Santa Clara, pues, a también hacer su forma de vida, inspirada por San Francisco de Asís, que es también una historia que me puedo alargar demasiado platicando. Bueno, sigo adelante. Dentro de la expansión de los hermanos y de la orden, empieza a crecer de manera exponencial. Muchísimos jóvenes, muchísimos hombres solteros querían seguir la vida y el ejemplo y la forma de vida de Francisco. Tanto es así que en 1217, en pocos años, se establecen formalmente ya 11 provincias. 6 en Italia, 2 en Francia, 1 en Alemania, en España y en Tierra Santa. Entonces, aquello está creciendo demasiado y si recuerdan bien, todavía su regla y su forma de vida tenía muchas cosas que arreglarse y especificarse. Entonces, estaban creciendo de alguna manera, pero sin mucho orden, sin muchos estatutos, sin algo claro que seguir. Esto será un problema enorme y causa de mucho dolor en San Francisco de Asís. San Francisco de Asís buscaba siempre ser el ejemplo, la forma de los hermanos menores. Si veía que alguien era y vivía de alguna manera más pobre que él se despojaba de lo que tuviera y se lo daba a aquel que tenía menos que él. Buscaba siempre
ser el menor de los menores, el más pobre entre los pobres, como les digo, una persona radical. Siento que en estos momentos necesitamos también ser radicales, defender y más cuando se trata de Cristo. Bueno, buscaba, como les digo, ser la forma de los hermanos menores para que los hermanos menores que estuvieran pasando tribulación vieran a San Francisco y dijeran, no, pues es que Francisco está pasando por mayores tribulaciones o mayores pobreza o más incomodidades, entonces no sintieran como una especie de justificación de, bueno, pues si Francisco tiene esto, pues también nosotros podemos tener aquello, ¿no? No, Francisco buscaba ser extremista en vivir la pobreza radical, para que sus hermanos también vivieran una pobreza radical. Bueno, como les digo, no todo fue color de rosas en la vida de Francisco de Asís. Suceden muchos problemas en la orden. Para esto, o sea, los frailes buscando y deseando predicar el evangelio van a Tierra Santa, a Egipto. Y en esta persecución, bueno, en esta idea de buscar predicar el evangelio en Tierra Santa, asesinan a los religiosos, los musulmanes. Bueno, entonces llegan los primeros mártires y Francisco se da cuenta que fueron martirizados sus hermanos y se alegra demasiado, decir, por fin ya tenemos hermanos franciscanos, dice, se alegra demasiado porque ellos ya consiguieron llegar al cielo por el martirio, por ser testimonios y testigos de Cristo y del Evangelio. Entonces, este deseo y este ardor de querer ser mártir también hace que busque el martirio y se vaya a Tierra Santa. Cuando llega a Tierra Santa, suceden eventos también milagrosos, donde se encuentra con los cruzados y les dice a los cruzados, oigan, no vayan a la guerra, porque si van a la guerra en este día, que era el día de San Juan Bautista, me parece, si van a la guerra van a ser derrotados. Pues los cruzados ven a Francisco como alguien pobre y sin sentido, ¿no? O sea, como alguien súper humilde y dicen, ¿tú qué, no? Entonces no le hacen caso y efectivamente salen a la guerra y son derrotados. Bueno. De esta derrota, Francisco, bueno, hay una persecución ahí en Tierra Santa, además Francisco cae preso y lo llevan ante un sultán, Yamil al-Kamil se llama. Entonces, tienen una conversación de días, pues, donde este sultán queda asombrado de la persona de San Francisco. Yo aquí pensaba, y esta era como que una idea equivocada de mi percepción de Francisco, ¿no? O de la espiritualidad franciscana, porque yo pensaba que era como una especie de ecumenismo, de que yo te respeto, yo creo en lo que tú crees, más bien, está bien que tú creas en lo que tú crees, pero yo creo en lo que yo creo y cada quien vive feliz y contento. Sin embargo, este no era Francisco de Asís. Francisco de Asís era una persona extremista, era una persona convencida del amor y del evangelio de Cristo. Es de esta manera que este encuentro que tiene con el sultán es un encuentro donde Francisco predica y está convencido de que no hay mayor verdad y no hay mayor amor que Cristo y Dios. Entonces, cuando tienen este encuentro, este sultán queda absorto por la persona de Francisco y no decide asesinarlo, sino que hay como una especie de encuentro y amistad entre el sultán y San Francisco de Asís. Tanto es así que el sultán le otorga un salvoconducto, que es como una forma de un cuerno, que le permite entrar a Tierra Santa y quedarse ahí lo que quiera, ¿no? Es por esta razón que por este encuentro y este salvoconducto que la única presencia católica en Tierra Santa es por los frailes, es de los frailes franciscanos por este salvoconducto, por este encuentro de San Francisco con este sultán. Bueno, buscaba el martirio y pues resulta que no lo encuentra, sino que encuentra una bendición enorme que hasta la fecha continúa y prevalece. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa y si ya han ido a Tierra Santa, se darán cuenta que en las iglesias católicas, los únicos religiosos y los únicos sacerdotes católicos y la única presencia católica que hay en Tierra Santa son frailes franciscanos, debido a este suceso. Bueno, después de este fracaso del deseo del martirio, regresa a Italia, a Asís, y se da cuenta de que los frailes que ya han crecido demasiado y no tienen un orden, han abandonado la vida apostólica, ya se están estableciendo en conventos, ya están adquiriendo lujos, ya no quieren la pobreza, ya no quieren vivir una vida llena de austeridades, empiezan a rechazar la vida y el ejemplo y el testimonio de Francisco de Asís.
lo que le provoca muchísimo dolor, muchísima desesperación y muchísima tristeza. Hasta muchos de los frailes ya lo rechazaban como su fundador y su ministro. Ya no lo querían, porque lo que predicaba era muy difícil de seguir. Entonces esto le causa mucha tristeza y decir, oye, pues, ¿qué está pasando? O sea, le causa mucho tristeza. Entonces, es así como reformulan la regla y es aprobada oficialmente ya de manera escrita en 1223. Sin embargo, las cosas pues no van a cambiar mucho, ¿no? Y es por esta sensación de que él sentía que estaba fracasando, que su regla, o más bien que la orden que él había formado estaba desviándose de sus principios, pues se frustra demasiado y entiende que esa obra no es de Francisco, sino es de Dios. Y entonces es cuando decide renunciar a ser el ministro de todos los frailes y se dedica más bien a la oración y a buscar la voluntad de Dios en su vida. Fíjense, después de tantos años y sigue buscando cuál es la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Bueno, en estos últimos 2 años de su vida, Francisco, en 1223, inspirado por el deseo de vivir, de revivir el misterio del nacimiento y la encarnación de Cristo, decide celebrar de manera sensible y escénica este momento, recreando por primera vez el nacimiento del niño Dios. Los nacimientos que hasta la fecha vemos cuando se acerca la Navidad, que ponemos abajo de nuestro pino, esos nacimientos, el primer santo y la primera persona que los hizo y por la cual se hizo tradición fue también regalo de San Francisco de Asís. Entonces, ante este evento también sucedieron muchísimas cosas y eventos milagrosos, ¿no? El niño fue, obviamente, se los prestaron. Una mamá de Grecho le dijo, pues yo te presto el niño. Alguien puso en los bueyes. Y recrearon tal cual el nacimiento del niño Dios. El heno donde estuvo recostado este niño fue reconocido, más bien, fue usado para hacer curaciones para animales y para personas. O sea, como que este heno quedó de alguna manera bendito por este evento de Francisco. Bueno. Después llega la cereza del pastel de la vida de Francisco de Asís. 2 años antes de su muerte, en el Monte Albernia, que este es un monte donado por un conde, el conde Orlando, a Francisco de Asís, que se encuentra allí en Italia, en Asís. Después de un periodo de mucha actividad, se guarda durante 40 días en ayuno desde el 15 de agosto hasta el 29 de septiembre. Como les digo, está atravesando por momentos de mucha tribulación y asaltos diabólicos. O sea, él buscaba hacer oración y el demonio literal se le aparecía y lo tentaba y no dejaba que hiciera oración. Sigue buscando la voluntad de Dios en su vida y comprende en estos momentos de reflexión y oración que debe sufrir la pasión antes de morir. Es entonces cuando en su celda, en estos 40 días, recibe una aparición de un ángel. Algunos autores lo llaman como un serafín alado, como un ángel con 6 alas, con forma de Cristo. En este momento Francisco pide sentir el amor y el dolor que Cristo sufrió en su pasión. Y es así como recibe los estigmas de Cristo en su cuerpo. Aquí los autores definen que los estigmas, por ejemplo, en esta imagen, vemos que son abiertos en las palmas de las manos, en los pies y en el costado. Sin embargo, los autores dicen que en las manos y en los pies se le formaron carnosidades en forma de clavos y el costado era tal cual la abertura, o sea, tenía expuesto una herida abierta que no cicatrizaba y que constantemente estaba supurando sangre en su costado. Esto fue como que uno de los eventos de mayor amor y de mayor confirmación de que Francisco buscaba asemejarse completamente a Cristo, hasta incluso vivir lo mismo que Cristo vivió en su momento, en la pasión. En estos momentos, después de la estigmatización, Francisco padecía de muchísimas enfermedades porque en toda su vida hizo muchísimas penitencias, ayunos y abstinencias que descuidó demasiado y maltrató muchísimo a su cuerpo, de tal manera que pudiera, como una especie de oración, ¿no? De ayuno, abstinencia para fortalecer su espíritu. Bueno,
Debido a estos ayunos tan severos, se enfermó de muchas enfermedades. En su peregrinación a Tierra Santa, por estar caminando en estos desiertos, también afectó a su visión y se estaba quedando ciego. Aquí hay eventos muy interesantes y muy bonitos en la espiritualidad, donde Francisco de Asís, quedándose ciego, le llevaban médicos, donde le intentaron poner como brasas ardiendo en las sienes porque pensaban que de esa manera iba a recuperar la visión, y pues nada más le quemaron. Pero Francisco de Asís tenía miedo de esta operación, y le dice al hermano Fuego, te pido que no me lastimes más de lo que me tienes que lastimar, ¿no? Entonces, los hermanos estaban viendo cómo estaba procediendo el médico, poniéndole estas brasas ardiendo en las sienes, y Francisco pues ya no veía y estaba esperando que el doctor comenzara, ¿no? Entonces el doctor comienza, le pone las brasas ardiendo en las sienes, todos los hermanos que estaban viendo ahí se horrorizaron y salieron espantados, hasta el doctor mismo se arrepintió de lo que estaba haciendo, pero Francisco no siente absolutamente nada y le pregunta al doctor, oye, pues ¿cuándo vas a intervenir, no? Entonces San Francisco reconoce también, eso es importante, y aquí en este evento es importantísimo. Como les digo, Francisco está sufriendo muchas tribulaciones. La orden que él fundó, a nadie le hace caso. La paz, la armonía que predicaba, así sigue peleando con Perusia. El gobernador de Asís está peleado con el obispo. Su orden está o sea, nadie le hace caso, parece que toda su vida y toda su predicación fue un fracaso. Entonces siente un fracaso enorme en su vida. Al mismo tiempo, por estas tribulaciones y estas tentaciones, no puede hacer oración, por lo cual también siente que Dios lo está abandonando. Recibe los estigmas, pero también son un motivo de rechazo, o sea, de también que se oculte, porque pues estar estigmatizado era pues, mucho dolor, y no podía salir y no podía, o sea, no quería que la gente lo viera. Entonces tenía que estar encerrado, sin poder hacer oración, con todas estas cosas afectando, siendo tentado por el demonio como si hubiese sido un fracasado. Es en este momento de mucha tribulación, donde toda su vida parece que se fue al caño, donde ve que nada de lo que ha predicado se está haciendo, y también en este abandono espiritual, donde dice, es que nada de esto, o sea, siente muchísimo, muchísimo sufrimiento. Y es en este momento donde también escribe el Cántico de las Criaturas, que es una joya de la espiritualidad franciscana, que más adelante se los puedo compartir para que lo lean y incluso lo tomen como una oración antes de dormir. Si nosotros leemos este cántico, parece que estamos viendo a una persona enamorada, viendo, por ejemplo, paseándose por la pradera, diciendo, oh, hermano sol, oh, hermana luna, oh, hermana agua, oh, hermano viento. Alguien enamoradísimo de la creación. Sin embargo, Francisco escribe este cántico en el momento más difícil de su vida, donde descubre que su vida parece que fue un fracaso y todo lo que él hizo no sirvió de nada. En este momento donde siente que su vida fue un fracaso total, Dios se le revela como en esta voz misteriosa y le dice, ¿qué es? Algo así, voy a parafrasear un poco, como no vale la pena sufrir todos los sufrimientos en el mundo para gozar todo lo mejor en el cielo. Entonces Francisco entiende que este momento de tribulación no es nada comparado con los gozos que tendrá cuando llegue en la vida eterna. Entonces, después de este momento de consolaciones que escribe el Cántico de las Criaturas, que se los voy a compartir más adelante. Y bueno, después de estas, como les digo, después de padecer estas muchas enfermedades, su salud empeoraba, esta ceguera, confinado a estar en cama por los intensos dolores de los estigmas y por sus enfermedades. Los hermanos le piden que deje su testamento espiritual, que es una riqueza también que vale la pena que se lea. Y eso es una de las frases más increíbles de San Francisco. Ya cuando está en el lecho de muerte dice, comencemos hermanos, que hasta ahora poco o nada hemos hecho. Y uno se queda como que, o sea, fundó 3 órdenes. Aquí no mencioné, pero también funda otra orden para los laicos, que ya están casados, pero quieren vivir la forma de vida de San Francisco. Funda también la orden seglar, la orden de las hermanas pobres, la orden de los hermanos menores. Hace muchísimos milagros en
Asís y en Tierra Santa. Bueno, hace muchísimos milagros. Es una persona pues que incluso tiene los estigmas de Francisco, de Cristo. Hasta la fecha a San Francisco se le conoce como Alterus Christi, el otro Cristo, el santo que más se ha asemejado a Cristo en la tierra. Después de todos estos eventos increíbles y de una persona virtuosa y de una persona esforzándose en vivir la voluntad de Cristo, después de todo esto dice, comencemos hermanos que hasta ahora poco o nada hemos hecho. Dices como, si él siendo Francisco, después de todo lo que hizo, dice que no ha hecho nada, ¿dónde nos deja a nosotros, no? O sea, increíble. Y también algo interesante aquí es que Francisco, si se fijan, en toda su vida nunca tuvo una certeza o nunca tuvo una especie de camino fácil a seguir. Siempre buscaba qué hacer y siempre buscaba y preguntaba a Dios cuál era su voluntad en su vida. Y es ahora lo que les dice en el testamento a sus frailes. Yo ya he concluido mi tarea. Ahora les toca a ustedes cumplir la suya. Que el Espíritu Santo los ilumine. Francisco no deja como estatutos claros para decir, hagan esto, hagan aquello, hagan el otro, hace la regla, pero no dice específicamente cómo vivir así, tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, como Santa Teresa, que incluso hace Santa Teresa de Ávila con el castillo espiritual, las moradas, es decir, el castillo, sí, donde habla de las 7 moradas, incluso para la oración y demás. Francisco no hace nada de eso. Entonces, la espiritualidad franciscana también se reconoce por esto, porque es un mundo abierto donde tú tienes que descubrir la voluntad de Dios en tu vida. Tú tienes que descubrir el camino y la forma en la que te tienes que relacionar con Cristo, con Dios. Increíble, increíble. Bueno, muere el sábado 3 de octubre de 1926 y es canonizado en poco tiempo por Gregorio, me parece, en 1228, que era el Papa, que era amigo suyo. Bueno, hasta aquí preparé esta presentación. Sé que hablé demasiado rápido y es mucha información, pero no es, al final de cuentas, a pesar de todo lo que dije, no es nada para la vida de Francisco. Faltan muchísimos eventos, faltan muchísimos milagros, faltan muchísimos sucesos que es imposible mencionarlos en este tiempo, en tan poco tiempo. Pero bueno, hasta aquí un resumen súper rápido de la vida de Francisco de Asís. Les digo, si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren hacer aclaraciones, déjenlas en la caja de comentarios y con todo gusto los podemos responder. Ok, pues muchas gracias, Diego. ¿Cómo se llama? Déjame checar ultra mega rápido si tenemos algún comentario hasta el momento. No, hasta el momento no hay. También yo creo que por el tipo de hora, pero igual, como saben, lo vamos a subir se queda la grabación en YouTube, en nuestro canal, y cualquier comentario lo pueden dejar ahí y ya luego nosotros por ahí mismo se lo pasamos a Diego y ya él contesta por el medio. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias los que se quedaron. Muy exacta la hora, ¿eh? Y bueno, sin más, espero que tengan un muy bonito fin. Bueno, pues el domingo ya, porque la semana ya casi se acaba. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por la preparación del tema y pues por todo. ¿Ok? Al contrario, gracias a ustedes y un placer, de verdad. Espero que les haya gustado.